Hay personas que pueden ver incluso en la oscuridad. No me refiero a la visión normal. No hablo de ojos. Hablo de esa clase de gente que huele el miedo, que detecta el engaño, que escucha lo que otros ignoran. Hoy te traigo la historia de una de esas personas. Un hombre que, tras perder la vista, empezó a ver más claro que nunca. Esta es la historia de Elías Montenegro, el forense ciego, que desenterró la verdad. Crónicas del desconocido. El caso del forense ciego. Elías Montenegro era un forense de trayectoria impecable. 23 años en el Instituto Médico Legal. Preciso, meticuloso, un tipo que no toleraba los atajos. Tenía fama de ser raro. No sociabilizaba demasiado. Prefería quedarse en el laboratorio después de hora. Decía que los cadáveres hablaban más claro cuando todos se iban. Y en parte tenía razón. Porque Elías no solo examinaba cuerpos, los escuchaba, pero en 2019 un accidente cambió todo. Un frasco de formol cayó cerca de un calentador eléctrico. Explosión, humo, cristales y luego silencio, oscuridad. Elías quedó ciego. El diagnóstico fue irreversible. Se retiró de la medicina forense. Al menos oficialmente, pero como no sabía vivir sin los muertos, aceptó un puesto administrativo en el sótano del instituto. Ahí pasaba sus días revisando carpetas, etiquetas, informes viejos. Y lo que para cualquiera sería un castigo, para él fue una oportunidad, porque allí encontró el archivo de audio. Decenas de grabaciones de autopsias, exámenes verbales, registrados por los mismos forenses. Elías empezó a escucharlas como pasatiempo, pero pronto encontró un detalle inquietante. En una autopsia de una joven fallecida por sobredosis, escuchó al forense decir: incisión retroauricular izquierda sin signos de trauma externo. Le pareció raro. Esa frase le sonaba. Así que volvió a escuchar otros casos similares, y ahí estaba otra vez. Incisión retroauricular izquierda, sin signos de trauma externo. 4 casos. 4 víctimas distintas. Mismo detalle quirúrgico. Mismo tono de voz. Y sobre todo, la misma firma forense. Martín Luján. Martín Luján había sido su compañero durante más de una década. Joven, ambicioso, carismático. Cuando Elías quedó fuera del juego, Martín tomó su lugar como jefe de patología. A simple vista, parecía el sucesor perfecto, pero Elías nunca confió del todo en él. Lo consideraba brillante, sí, pero también hábil para las apariencias. Y ahora, esas autopsias mal archivadas parecían darle la razón. El patrón se repetía. Personas que supuestamente habían muerto por sobredosis o paro cardíaco tenían una herida quirúrgica oculta detrás de la oreja izquierda, una zona donde suele colocarse un electrodo o un implante. Pero en esos casos nunca se reportaba la intervención médica. Era como si alguien hubiera hecho algo y luego cerrado sin dejar rastro. Desde la oscuridad de su oficina, Elías comenzó a reconstruir las piezas. Creó un mapa con audios, fechas, nombres y ubicaciones. Usaba un software con lector de pantalla para comparar informes oficiales con los archivos de voz. Y lo que encontró fue escalofriante. Todas las víctimas tenían una sustancia rara en la sangre. Algo que no se reportaba, y todas murieron a solas, en situaciones sin testigos. Pero Elías encontró algo más. Todas esas personas, de una forma u otra, estaban conectadas con denuncias internas del instituto. Técnicos, médicos, administrativos, todos habían reportado irregularidades. Y después, muertos, por sobredosis, por caídas,
por infartos. O sea, ¿una lista negra? ¿Una venganza? Elías llevó sus hallazgos al comité ético. Les presentó audios, comparaciones, fechas, archivos digitales. ¿Y qué hicieron? Lo ignoraron, le dijeron que su discapacidad lo hacía emocionalmente inestable. Le sugirieron que tomara licencia. Elías entendió entonces que no era solo un error de su excompañero, era un sistema entero protegiendo a uno de los suyos. Así que buscó otra vía. Contactó a una periodista independiente, una joven que investigaba negligencias médicas y abusos de poder. Le compartió todo: las grabaciones, los nombres, los patrones. 2 días después, alguien irrumpió en su casa. Robaron su computadora, robaron la grabadora, se llevaron hasta los documentos impresos, pero dejaron una nota, escrita en tinta roja, sobre su escritorio de trabajo. Los ciegos no deberían ver tanto. Elías no dijo nada a la policía, ya sabía que no podía confiar en los canales oficiales. Pero la periodista sí habló. Y lo publicó todo. El informe explotó en redes. Era imposible de ignorar. El Ministerio de Salud ordenó una revisión urgente. 2 cuerpos fueron exhumados y ahí estaba. La incisión detrás de la oreja, exactamente donde Elías lo había indicado. Martín Luján fue suspendido. Luego arrestado. Primero por falsificación de informes. Pero las investigaciones siguen abiertas, porque las autoridades descubrieron algo más. Una carpeta encriptada en su ordenador con informes de autopsias que nunca fueron registradas oficialmente. ¿Qué escondía esa carpeta? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que era parte de un proyecto ilegal de experimentación médica vinculado a una clínica privada que desapareció sin dejar rastro en 2009. Otros, que se trataba de víctimas que nunca fueron identificadas oficialmente. Personas que nunca existieron, pero que murieron en una mesa de autopsia. Yo no dejo de pensar en algo. Hay fragmentos en los audios donde se escuchan múltiples voces, pero solo una autopsia registrada, como si alguien más estuviera presente o sufriendo al mismo tiempo. Esto me recuerda al caso de Snowtown en Australia. Aquellos cuerpos ocultos en barriles, en un banco abandonado, donde solo con el tiempo se descubrió que los asesinos habían documentado todo, minuciosamente, como si dejar constancia fuese más importante que ocultar el crimen. ¿Y si esta carpeta no era una evidencia para el mundo, sino un legado para alguien más? Un mensaje cifrado para quien supiera cómo escuchar. Elías no volvió a hablar públicamente. Vive en un pequeño pueblo lejos del instituto, pero dejó una frase en una entrevista que todavía resuena en mí. Cuando me arrebataron los ojos, me regalaron la escucha, y con eso fue suficiente para ver lo que nadie quería ver. ¿Hasta dónde puede llegar la oscuridad cuando quienes deberían cuidar la vida la manipulan? ¿Cuántas verdades están sepultadas en informes que nadie revisa? ¿Cuántas voces como la de Elías han sido silenciadas? ¿Y cuántas aún esperan ser escuchadas? Te leo, como siempre. Soy Damián, y esto fue Crónicas del Desconocido. Nos escuchamos en la próxima historia, si es que decides volver.